Bien, queridos, si yo les preguntara cuáles son aquellos recursos que son absolutamente indispensables para criar, si yo les pidiera que me respondieran eso y ustedes tuvieran toda la libertad para poder responder y tuvieran todo, digamos, el dinero, todo para responder, ¿qué dirían? ¿Ah? Amor y paciencia. Amor y paciencia, ya. Bien, los recursos absolutamente esenciales para la crianza. Amor, paciencia. ¿Alguien más se anima a responder? ¿Ah? Voluntad. Tiempo. Súper. Vamos a... La idea que tenemos hoy día es poder avanzar en 5 elementos que van a ser esenciales para toda crianza. Y cuando digo toda crianza no me refiero simplemente a crianza de padres como nosotros que estamos con niños chicos, sino también a una crianza que se proyecta toda la vida junto con nuestros hijos. ¿Bien? Entonces tenemos 5 cosas. Crianza centrada en Cristo, crianza como llamado, vocación, crianza como discipulado, crianza comunitaria y crianza vulnerable. No se asusten por la cantidad de los puntos, vamos a ir rapidito por cada uno de ellos. Entonces, primero, crianza centrada en Cristo. ¿Qué significa que la manera en que nosotros criamos los niños esté centrada en Cristo? ¿Qué significa que nosotros digamos que lo que nosotros hacemos como padres tiene que estar centrado en Cristo? Significa que no está centrada en los padres, ni tampoco la crianza está centrada en los niños. No está centrada la crianza tampoco en los enemigos potenciales que nosotros podamos ver en el mundo, los peligros, por ejemplo, que pueda representar la cultura, ¿cierto? Hoy día todas estas cosas que he dicho están súper de moda, ¿cierto? Hay crianza que está completamente centrada en los padres, crianza que está completamente centrada en los niños, y obviamente también ha estado de moda en las noticias el tema de los peligros que puede ofrecer la cultura frente a nuestra crianza. No está tampoco la crianza centrada en los triunfos que nos imaginamos en nuestra cabeza que puedan obtener nuestros hijos. Está centrado la crianza en Cristo. La razón es que más que nada en este mundo nosotros y nuestros niños necesitan a Cristo. Nosotros necesitamos a Cristo. Necesitamos su gracia, necesitamos también su buena voluntad, necesitamos su sabiduría, necesitamos su amor. ¿Se dan cuenta? Antes de que nosotros pidamos tener buena voluntad, tenemos que saber que tenemos su buena voluntad, su amor, su sabiduría. Más que un abrazo nuestro, más que un buen consejo de nuestra parte, más que triunfos y victorias sobre los obstáculos del mundo, nosotros y ellos necesitan a Cristo. Fíjense lo que dice Colosenses 15, 1 del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. He predicado este texto muchas veces y creo que nunca había pensado en las implicancias que tiene este texto para la crianza. Todo lo creado tiene a Cristo como su fundamento, tiene a Cristo como su sustento, y sin Cristo nada tiene coherencia. Ni siquiera la crianza tiene coherencia sin Cristo. Con Cristo todo calza, con Cristo todo tiene sentido, incluso la crianza. Si Cristo creó la crianza, con Él en el centro, esto significa que tanto los niños como sus padres y quienes los cuidan, ¿cierto? Los cuidadores, son objetivos de la crianza, no solamente los niños. Si Cristo es el centro,
el objetivo de la crianza no es solo los niños. Generalmente se piensa que el sujeto de la crianza es el niño, ¿cierto? El niño necesita que lo críen bien. Esa manera de hacer la crianza es hacer la crianza en torno a las necesidades del niño y en torno a sus necesidades, ¿cierto? Gira en torno a las capacidades que tiene el padre o el cuidador para la mamá, ¿cierto? Para resolver las necesidades del niño. Pero como Cristo es el creador, como Cristo es el sustentador y aquel que le da coherencia a la crianza, Él ha creado el proceso de la crianza para que tanto cuidadores como niños crezcan en su entendimiento de lo que es el amor, crezcan en el entendimiento de la gracia, crezcan en su entendimiento de lo que significó que Él ha muerto en lugar de nosotros, de los rebeldes, para traerlos a una relación con el Padre. Esa es la crianza. Si Cristo es el creador y el centro de la crianza, y aquel que le da coherencia a la crianza, entonces hay descanso real para los padres. Porque no tienen que hacer que el niño haga su voluntad, sino que tienen que hacer que hagan la voluntad de Cristo. Y por ende, el liderazgo del cuidador, el liderazgo del padre, el liderazgo de la madre, es un liderazgo que debe guiar a los niños a Cristo. Y en esto tenemos que reconocer que muchas veces los que somos padres y nuestros padres han fallado bastante. Yo como padre, si no soy transparente y no dejo que mi hijo vea a Cristo a través de mí, me convertiré en un obstáculo en su caminar con Cristo. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ser translúcidos ante nuestros hijos. La única manera de hacerlo, de ser translúcido, transparente para que nuestros hijos vean a Cristo a través de nosotros, es viviendo una genuina y real relación con Cristo como padre, como madre, de manera que tú tengas una dependencia genuina de Cristo y a tu hijo se le revele la belleza de aquel que lo ha creado todo. No estoy hablando de padres perfectos, estoy hablando de padres dependientes de Cristo. Cuando Cristo es el centro, podemos fallar y también ser restaurados. Podemos equivocarnos, podemos arrepentirnos, podemos pedir perdón y comenzar de nuevo junto con nuestros hijos. Porque no se ha derrumbado el mundo, porque la crianza no gira en torno a nosotros, ni en torno a nuestros hijos. Cristo sigue gobernando. Cuando mi hijo falla, nada ha cambiado el hecho de que Cristo es el centro. Cuando yo fallo también, nada cambia el hecho de que Cristo es el centro. Cuando Cristo es el centro, entonces, hay gracia, hay misericordia, hay espacio y fuerzas para restauración y por sobre todo hay poder para restaurar. De manera que nuestros hijos digan con el salmista, ¿cierto? Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Nuestros niños deben saber en serio que pueden estar seguros en los brazos del Padre para que nosotros podamos criarlos en libertad. De forma consciente nosotros hemos tratado de ir aplicando esta verdad en nuestra manera de criar a nuestros hijos. Todas las noches leemos la Biblia juntos, estamos leyendo el Evangelio de Lucas, quizás de los 7 días de la semana, no todas las noches, no, tampoco quiero mentir, pero de las 7 noches de la semana leemos una, no. Pero todos los días. No, leemos quizás unos 5 veces a la semana, leemos la Biblia con ellos en las noches, pero todas las noches, cada vez que los vamos a acostar, yo les digo, tenemos esta rutina. Yo les digo, te amo con todo mi corazón. Y ellos me dicen, yo también. Y después les digo, pero ¿quién te ama más que nadie en el universo?
Y ellos me responden, Jesús. Y yo les digo, ¿y cómo te demostró su amor? Y ellos me dicen, en la cruz, murió por mí. Y después les digo, ¿y qué pasó después? Trato de hacer esto así como súper animado. ¿Y qué pasó después? Resucitó al tercer día. ¿Y después qué pasó? Subió al cielo, me dicen ellos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Y después qué va a pasar? Va a venir a buscar a su pueblo, a juzgar a los vivos y a los muertos, dice. Él reina. Nuestros hijos tienen que saber constantemente por medio de nuestra vida que Jesús reina, que Jesús es el centro, porque nosotros no. Nuestros hijos tampoco reinan y nosotros vamos a fallar. Y si les enseñamos cualquier otra cosa aparte de que Cristo reina, nosotros vamos a ser quebrados y ellos van a ser quebrados. Esto sería puro aire, ¿cierto? Si es que no lo aplicáramos constantemente en nuestra vida. Y especialmente, como les digo, cuando nosotros fallamos como padres, cuando fallamos como mamás, ¿cierto? Cristo es el centro de la crianza. Fíjate en esto. Cristo es el centro de la crianza, no porque nosotros seamos buenos cristianos. Cristo es el centro de la crianza, no porque nosotros seamos buenos padres. Cristo es el centro de la crianza porque no lo somos. Porque fallamos. Fallamos mucho. Por eso Cristo es el centro de la crianza. ¿Te das cuenta? Segundo punto. Crianza como llamamiento, como vocación. Una vez que entendemos que la crianza está centrada en Cristo, entenderemos que la crianza es una vocación, es un llamado. Dios, por medio de Moisés, le dice a su pueblo que ha sido rescatado de una vida de esclavitud lo siguiente, lo leímos en Deuteronomio 6. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Fíjate, énfasis en el corazón. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de las ciudades. ¿Te das cuenta? Dios ha llamado como padres a vivir realmente nuestra fe con nuestros hijos. La crianza es una responsabilidad a la cual nosotros somos llamados por el Señor, no es algo pequeño. Uno no simplemente tiene un hijo, sino que por la misericordia de Dios, Él nos ha brindado niños para mucho más que cuidarlos y proveerles comida y techo. Eso es lo básico. Y hay muchos que ni siquiera cumplen con eso. Nos ha brindado niños para que vivamos juntos con ellos nuestra fe en todo tiempo y en todo lugar. La crianza cristiana, entonces, queridos, es ir creciendo junto con nuestros hijos en la fe. Y si no somos conscientes de esta gran responsabilidad que Dios le ha dado a su pueblo, estaremos desperdiciando el tesoro de la crianza. En el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Abraham para hacer de él una gran nación, me imagino que ustedes tienen esos grandes relatos en mente, Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17. Porque de la descendencia de Abraham Dios iba a traer el Mesías. Nosotros muchas veces tenemos en mente una especie de gigante de la fe y nos recordamos de los grandes eventos, tremendos eventos, ¿cierto? De la fe cristiana, o sea, de la fe bíblica en Abraham. Pero fíjate lo que dice Génesis 18
y 19. No sé si se los puse ahí. Fíjate cómo Dios resume el llamado de Abraham. Yo lo he elegido, Abraham, para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Fíjate en esto. El gran plan cósmico de Dios de redimir a todas las naciones y llevarlos a la adoración de su Hijo Jesucristo, el gran evento, no eran simplemente grandes explosiones de grandes cosas ocurriendo en la vida de la gente, como el Monte Sinaí y cosas así, que sí eran muy importantes, pero en el diario vivir, el gran plan cósmico de Dios se desenvolvía como un padre siendo fiel criando a sus hijos. Día tras día, momento tras momento, Dios ejercía su soberanía y desenvolvía su plan maravilloso, para lo cual llamó a Abraham, siendo Abraham un padre. Hora tras hora, momento tras momento. ¿Se dan cuenta entonces, queridos, de la importancia de la crianza? ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene que tener la crianza para una vida genuina, real, humilde y rutinaria? Es una rutina constante por medio de la cual Dios va obrando su plan. Logran ver entonces que Dios no simplemente nos da hijos de chiripa, sino que nos llama a ser padres. Es un llamado, es una vocación. No menospreciemos entonces la crianza. No demos por sentado la crianza tampoco. Es un privilegio forjar corazones y ser forjados también nosotros en el proceso. Tercero, la crianza también es un discipulado. ¿Te estás dando cuenta entonces que criar entonces es caminar en la fe con otro? Fíjate lo que dice Mateo. Nosotros generalmente hemos leído este versículo para animarnos, ¿cierto?, a las visiones y al discipulado, ciertamente, pero muchas veces y muy pocas veces o casi nunca lo hemos aplicado a la crianza. Fíjate en esto, dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, cuando vayan yendo, ¿cierto?, hagan discípulos de todas las naciones. Esa es la orden. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La crianza es parte de este mandato universal de los discípulos de Cristo a hacer discípulos. Jesús les dice a los discípulos que ellos tienen que bautizarlos en el nombre del Dios Trino. Nosotros debemos llevar a los niños a una intimidad, a sumergirlos en el nombre del Dios Trino y enseñarles a obedecer lo que Jesús nos ha mandado. ¿Se dan cuenta? Esta es la razón por la que Pablo en Gálatas se veía como un padre y una madre con la iglesia de Galacia. He sido como un padre para ustedes, he sido como una madre para ustedes. ¿Se dan cuenta? Trataba a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. El discipulado y la crianza entonces van de la mano y se entrelazan, creando un profundo lazo de amor, ¿cierto?, relacional entre dos vidas. Nuestros hijos son mucho más hijos de Dios que nuestros. Nuestros hijos
son mucho más hijos de Dios que de nosotros. Son nuestros por un corto periodo de tiempo, pero son eternamente hijos del Padre. ¿Y cómo es un discipulado? La crianza. Voy a caminar con mis hijos, ¿cierto? Y les voy a mostrar su pecado. Los voy a llevar a Jesús en arrepentimiento en oración y los ayudaré a obedecer. No pondré sobre ellos cargas que no son capaces de llevar, sino que voy a ayudarlos a llevarlas. Los voy a ayudar a obedecer. Seré abierto con ellos y expondré también mis necesidades y debilidades para que ellos oren por mí y tengan confianza también ellos de llevarme a mí a Cristo y que me digan cuando me equivoco y me arrepienta delante de ellos. Me expondré a su corrección y eso lo hacen mucho. Lloraré con ellos. Me doleré con ellos, disfrutaré con ellos las bendiciones de Dios día a día. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hacemos en un discipulado. Y por lo tanto, si queremos crecer como padres, tenemos que empezar a discipular. Vitacura es una iglesia que discipule, que comparta la fe unos con otros, que caminen en la fe junto con otros, que lean la Biblia unos con otros semanalmente. Y por otro lado, ¿quieres saber quién es un buen padre? ¿Te gustaría saber quién podría ser un buen padre? ¿Te gustaría saber quién podría ser una buena madre para tus hijos? Fíjate cómo discipula a otros. Fíjate cómo acompaña en la fe a otros. Porque el discipulado es crianza. Si no lo hace, hay una gran potencialidad de que sea un padre ausente, o una madre ausente, o simplemente un proveedor. Por eso cuando Pablo habla de las características de los líderes de la iglesia, se enfoca primeramente en cómo ellos están dirigiendo sus familias. No es algo iluso eso. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Cuarto, crianza comunitaria y crianza vulnerable, el quinto punto. Estos dos últimos dos puntos son más, digamos, más aplicados, más prácticos. Estamos acostumbrados a pensar que un niño solo necesita un padre y una madre para crecer y para desarrollarse. Y por lo tanto nosotros tenemos muchas veces una visión de la familia extendida muy reducida. Padre, madre, quizás abuelos. Pero ¿qué pasaría? Imagínense esto. ¿Qué pasaría si esos padres que tienen a un niño o esta familia estuviera injertada en una comunidad de relaciones profundas? Estuviera injertada en una comunidad en donde hay relaciones de gracia, relaciones de amor y relaciones verdaderas. Una consecuencia entonces del amor relacional y comunitario del Evangelio es que la comunidad va a venir a ser un soporte en la crianza. La comunidad cristiana va a ayudar a los padres en la crianza. Y no digo simplemente a los padres que tienen hijos chicos, sino muchas veces tus hijos, que son mayores, pueden encontrar a hermanos mayores, obviamente menores que tú, que los puedan ayudar a crecer en la fe. Incluso una persona que no tiene hijos puede ser un buen discipulador y un buen asistente a los padres. Un soltero puede verse involucrado en la crianza de otros hijos. Una madre o un padre soltero pueden también encontrar el soporte que su hijo necesita para la crianza. Una madre soltera puede encontrar ejemplos de hombres
que se puedan hacer cargo también de la crianza de su hijo y viceversa. Un matrimonio con hijos puede encontrar un buen consejo, una mano en la comunidad. Tengo amigos solteros, sin hijos, que me han ayudado a criar bastante bien a mis hijos. ¿Se dan cuenta? Incluso tengo amigos que han estado más presentes que mi propia familia de sangre para la crianza de mis hijos. La comunidad es importante para la crianza. Como anglicanos, ustedes se han dado cuenta, quizás yo y el Diego tenemos un hobby. Nosotros nos encanta el anglicanismo y la historia del anglicanismo. Y eso es particularmente por algunas cosas particulares que tiene el anglicanismo, que a mí personalmente como cristiano me encantan. Y es que como anglicanos nosotros celebramos el bautismo de niños de manera muy comunitaria. Y de forma explícita nos comprometemos como congregación a servir y a cuidar a nuestros niños cuando los bautizamos. Y de hecho, cuando ustedes han estado presentes en la liturgia de un bautismo en la iglesia anglicana, ustedes también han dicho lo siguiente. Dice, nosotros recibimos con gozo a este niño como hermano en la iglesia de Cristo. Este niño, el que se está bautizando, es parte de la comunidad de los creyentes. Y todos somos responsables de enseñarle y a obedecer a Jesucristo. Cuando preguntamos al principio, ¿qué recursos son absolutamente esenciales para la crianza? ¿Pensaste en Cristo? ¿Pensaste en su palabra? ¿Pensaste en la iglesia, en la comunidad de creyentes como recurso para la crianza de tus hijos? ¿Te pensaste a ti como un recurso para criar a los hijos de otro? Si estás pensando en tener hijos para aprender a criar, oh no, ¿cierto? No sé criar porque no tengo hijos. Si piensas así, ya estás tarde. Ya es tarde para que aprendas a criar. En la comunidad cristiana puedes ser padre y puedes ser madre espiritual. Puedes aprender a ser padre y madre discipulando, amando y cuidando a otros. Puedes aprender a ser mejor hijo al tener un hermano mayor en la fe que te anima como un padre. La iglesia es el lugar para ejercitar nuestra capacidad de acompañar a otros en su caminar con el Señor y crecer en nuestra fe. Finalmente, la crianza también es vulnerable. Hasta ahora hemos visto la crianza centrada en Cristo, la crianza como una vocación, como un llamado, la crianza como discipulado y la crianza como un proceso comunitario. Todos estos puntos son derivados del primero, de una crianza sustentada en Cristo. Pero queda un punto más, que es la crianza vulnerable. Quizás te has dado cuenta o has comprobado por la experiencia que criar es muy desafiante. Es muy desafiante. Y va a desafiar tu corazón, va a desafiar nuestro corazón centrado en nosotros mismos, va a desafiar nuestro corazón idólatra que pone al otro en el centro, va a estirar nuestras fuerzas emocionales y la crianza te va a quebrar. La crianza te va a destrozar, te va a estirar todo tu potencial. La crianza, como toda relación, ha sido diseñada no para que construyamos una imagen perfecta de nosotros en el otro, sino para llevarnos a Cristo. Es por esa razón que el Evangelio de Jesús te da la libertad de ser vulnerable en la crianza. Y aquí esto ha sido un manjar para mí, porque yo como hijo, yo no necesito padres perfectos. Yo como hijo no necesito un papá o una mamá perfecta.
Necesitamos al Padre Celestial. Él sí es perfecto. Él sí nos ama. Él sí nos cuida. Y ustedes padres, los que son padres, ¿cierto? Ustedes no necesitan hijos perfectos. Ustedes no necesitan hijos hechos a la medida de ustedes, sino que ya han recibido al Hijo perfecto de Dios, que dio su vida por ti. ¿Quieres un hijo perfecto? Mira al Hijo perfecto de Dios. Y ese Hijo perfecto y ese Padre perfecto te prometen perdón perfecto por la fe y una renovación por medio del Espíritu Santo. Dios es el Padre que tu hijo necesita. Cristo es el Hijo que tú necesitas. Cuando abrazamos esto, entonces hay espacio para ser débil, hay espacio para que nos arrepintamos, hay espacio para la esperanza de la transformación, hay espacio para la gracia, un espacio tan amplio como es la cruz de nuestro Señor Jesucristo y una tumba vacía. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza y firme confianza en la crianza. Las películas actuales de Disney, Luca, Red, quizás algunos no las cachan porque obviamente quizás no, o quizás sí te gusta Disney, pero está Luca, Red, Encanto, Ronda Error. Todas estas películas nuevas de Disney hablan de cuán malos son los padres con los hijos. Esa es la historia de base de Disney. Cuán malos son los padres con los hijos. Y los hijos son dibujados en estas películas de Disney como siendo avergonzados, como siendo coartados, no entendidos por sus padres. La solución es que los papás lleguen a aceptar simplemente al hijo. Eso es lo que propone Disney. No dan una solución real, sino que dan simplemente un nuevo estándar moral al cual ceñirse, aceptar. No hay verdadera esperanza en ese tipo de consejeros. Incluso cuando los padres e hijos estamos devastados por la crianza, por nuestro pecado. Necesitamos a Jesús. Necesitamos entender la belleza de la responsabilidad del llamamiento de la crianza. Necesitamos ver el potencial gigante que tiene la crianza para el discipulado de niños y niñas. Necesitamos a la comunidad para criar. Necesitamos, como comunidad en Vitacura, abrirnos a la crianza. Y necesitamos refugiarnos en Cristo. Necesitamos correr a Él. ¿Les parece si oramos? Amado Padre, te damos las gracias por la obra de Cristo en la cruz, que nos llama a vivir para ti. Te damos las gracias por lo que leíamos en Colosenses, que todo ha sido creado por ti y para ti. Y oramos, amado Dios, que la manera en que nosotros vivimos la crianza como iglesia y como padres sea de una vida que te adora a ti. Amado Padre, llévanos al arrepentimiento. Si hemos llevado la crianza como el mundo la lleva, si hemos llevado la crianza centrada en nosotros, si hemos llevado la crianza centrada en el ídolo de nuestros hijos, ayúdanos a arrepentirnos y a venir a ti en adoración y en necesidad, en vulnerabilidad. Padre amado, te necesitamos. Oramos, Señor, por nuestra vida comunitaria como Iglesia Vitacura, para que seamos una comunidad que aprende a discipular, a acompañar a otros en la fe y que la crianza sea un reflejo de esa vida comunitaria vivida en Cristo.
Oro, Señor, para que tú transformes nuestros corazones y nos enseñes con tu palabra y con el poder de tu Espíritu Santo a vivir así para tu gloria, amado Dios, de manera que podamos ser una comunidad que cría, que ama, que sirve a las futuras generaciones de hombres y mujeres, que los lleva a una intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que los lleva a tener un corazón humilde y obediente delante de tu voluntad. Te lo rogamos, amado Dios. Transforma nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.